Amados hermanos, doy gracias a Dios por este tiempo en la presencia del Señor. Doy gracias porque me permite compartir su palabra. Y vamos a tener una meditación allá en el Evangelio según San Mateo en su capítulo 6. Y antes de iniciar quiero presentarme. Mi nombre es Andrés Durán García y soy pastor del Centro Cristiano Restauración y Vida en la ciudad de Minatitlán, Veracruz. Así que son todos bienvenidos. Y vamos a compartir allá Mateo capítulo 6 del versículo 16 al 18. Voy a darle lectura. Jesús está hablando acerca del ayuno. Dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Bueno, está hablando básicamente de la hipocresía que había en estos hombres. Habían caído en ese aspecto de la hipocresía porque querían ser admirados por los hombres. Si vemos lo que dice los primeros versículos de ese capítulo, nos vamos a dar cuenta que daban limosna, hacían oración, y también en este caso que hemos leído, ayunaban. Y las tres cosas que hacían eran para ser vistos por los hombres. Pero Jesús quiere enseñar realmente cómo debe ser la oración, cómo debe ser la limosna y cómo se debe ayunar. ¿Cuál es la verdadera motivación? No la que ellos tienen, sino la motivación correcta. Ahora, el tema que quiero compartirte entonces, pensando en estos versículos, es este. Ayuna para Dios y no para los hombres. Ayuna para Dios y no para los hombres. Ahora, vamos a encontrar en la Biblia, el ayuno es abstención de alimentos. Es no tomar alimentos durante un periodo de tiempo. Y vamos a encontrar en la Biblia ayunos desde un día hasta 40 días. Vamos a hallar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hombres y mujeres que practicaron el ayuno. Ahora, el ayuno trae beneficios. Si hablamos desde el punto de vista físico, el ayuno trae beneficios. ¿Cuáles serán algunos de ellos? Pues bajar de peso, por ejemplo, ¿no? Desintoxicar el cuerpo, bajar la presión arterial, bajar el colesterol, bajar la tensión nerviosa, dormir mejor, descansar, etc. Esos son beneficios de la gente, de las personas que practican el ayuno. Pero en la Biblia básicamente la motivación del ayuno es espiritual. Hombres y mujeres que ayunaron ahí es por una necesidad espiritual que tenían, también de otro tipo, ¿verdad? Pero necesitaban acercarse a Dios, que Dios actuara en sus vidas. Entonces básicamente es un acercamiento con Dios, esa era la motivación. Y cuando tú te acercas a Dios, pues hay un crecimiento espiritual. Así que estos hombres tenían como disciplina la oración, entre muchas otras disciplinas. Practicar la fe a través del ayuno, practicar su religión a través del ayuno. Era una disciplina espiritual, sigue siendo una disciplina espiritual. Sin embargo, habían caído en una motivación incorrecta. Parecer hombres que eran más espirituales que los demás. De hecho, lo creían así. Hay un ejemplo en la Biblia donde Jesús narra acerca de dos hombres que están en el templo orando. Uno es fariseo y el otro es publicano. El fariseo está de pie, el publicano está de rodillas en el templo. Los dos están orando, pero el publicano que decía: te doy gracias, Señor, porque no soy como este. Se estaba comparando, estaba diciéndole a Dios: soy mejor que este. Yo sí hago el ayuno, yo sí ayuno 2 veces por semana, decía él, y hago oración, etcétera, etcétera, etcétera. Y el diezmo, etcétera, estaba comparándose. Entonces, eso es querer ser visto por los hombres, sentirse orgulloso de las prácticas o de las disciplinas religiosas. Y así lo sentían en su corazón, así lo vivían ellos. Y Jesús quiere desarraigar ese pensamiento. Quiero llevarte a un texto que se encuentra ya en Isaías capítulo 58. Aquí hay otra manera de pensar. Bueno, otro aspecto de esta manera de pensar. Isaías 58, versículo 2 y 3.
Escucha el reclamo, este pueblo está ayunando y es el reclamo de este pueblo a Dios. Me buscan cada día, está hablando Dios, y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia, es decir, no se están comportando justamente, viven en injusticia o viven con injusticia, y que no hubiesen dejado la ley de su Dios, pero piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, pero a la manera de ellos. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por enterado. Ese era el reclamo de este pueblo a Dios. Y Dios dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Es la misma postura del pueblo de Israel en Isaías 58 y la misma postura de los fariseos allá en el Mateo capítulo 6. Está queriendo ser vistos por los hombres, comparándose orgullosamente con los demás, creyéndose ser más espirituales. Pero no solo eso, en Isaías 58 piensan que por la disciplina tan férrea que tenían para ayunar, Dios está obligado a hacer lo que ellos dicen. Ayunamos, dice, y no te has manifestado. No hiciste caso. Humillamos nuestro cuerpo, nuestras almas delante de ti y no te diste por enterado. Y Dios dice, no, he aquí, en el ayuno que ustedes hacen, buscan su propio gusto, buscan su propio placer. Y a más de eso, oprimen a todos vuestros trabajadores. Es decir, operan u obran injustamente o con injusticia. Hay un reclamo de parte de Dios, pero hay un reclamo de parte de Dios para que reaccionen, para que recapaciten. Y es lo que Jesús está haciendo en Mateo capítulo 6. Ellos creen que son más espirituales, piensan que tienen obligado a Dios por llevar a cabo esta disciplina. Y la motivación que tienen, repito, es ser admirados. Buscan la gloria humana. Ahora, quiero decirte, hermano, que no es un gran sacrificio ayunar como a veces pensamos. Quizá podemos pensar nosotros en este tiempo que es una gran disciplina. De hecho lo es, pero pensamos que es un gran sacrificio ayunar y que porque nos cuesta tanto trabajo hacerlo, Dios está obligado a responder en cuanto hagamos oración y darnos lo que pedimos en esa oración. Pero está hablando Jesús en Mateo capítulo 6, que hay hipocresía en estos hombres, que el corazón está lejos de Dios y que solo están haciendo lo que están haciendo, ayunando para ser visto por los hombres. Entonces ellos están ayunando para los hombres. Pero ¿cuál es el título del tema en esta noche? Ayuna para Dios y no para los hombres. Ellos están ayunando para los hombres. Y Dios dice, o Jesús dice, tenemos que ayunar para Dios. Ahora Jesús en este pasaje está diciendo que debemos ayunar. No está diciendo si quieres, si puedes, porque he encontrado que a veces hay la idea de que no tenemos necesidad de ayunar. Y Jesús da por hecho en este pasaje que tenemos que ayunar. Cuando hagas ayuno, hazlo de esta manera. Unge tu cabeza, lava tu rostro. No manifiestes a los hombres que ayunas. Hazlo en secreto. O sea, no tienes que andar publicando, dice, hazlo así. Pero no quiere decir que los demás no deban darse cuenta. Pueden darse cuenta por alguna razón, porque de hecho hay ayunos en las iglesias o a nivel familiar o como iglesia, donde pues se programa y se hace y estamos enterados que están ayudando varios. Pero el punto aquí es la motivación del corazón. ¿Por qué se ayuna? Entonces Jesús está enfocado en eso y está diciendo, cuando hagas ayuno, unge tu cabeza, lava tu rostro, no manifieste a los hombres que ayunan, sino que tu Padre que ve en secreto, que está mirando tu corazón, la intención de tu corazón, Él te va a recompensar en público. En otras palabras, está hablando que debemos ser sinceros en las disciplinas de la fe, en las disciplinas en las cuales ejercitamos nuestra fe, cuidar la motivación de nuestro corazón. Cuando oramos, cuando ayunamos, cuando ofrendamos, cuando servimos, cuando intercedemos, todo lo que hagamos tiene que como motivación tiene que haber agradar a Dios, darle la gloria a Dios, aunque yo no sea reconocido, aunque nadie me vea, aunque nadie valore lo que hago, pero Dios lo está mirando y mi deseo
el deseo de mi corazón es agradarle a Él, servir al Señor. Ahora es una práctica, hermano, el ayunar es una práctica que nos cuesta mucho trabajo. Y yo creo que tiene por finalidad, desde luego, agradar a Dios, pero tiene una de los beneficios, ¿no? Es que equilibra nuestros deseos humanos. Tenemos muchos deseos. Uno de los deseos es el alimento, es natural. A través del alimento nos nutrimos, estamos sanos y nos desarrollamos. Es necesario para el cuerpo. Pero recuerda, hermano, que todo exceso es malo. Y una alimentación en exceso también perjudica el cuerpo. Nos puede llevar hasta la muerte. Es un deseo. Se puede convertir en un deseo que gobierna nuestra voluntad, nuestra vida. Entonces, el ayuno tiene que ser practicado porque tiene por finalidad equilibrar esos deseos que son buenos en su momento, pero excesivamente son malos. Y no es el único deseo, digo que hay mucho en el cuerpo. Entonces el ayuno tiene como finalidad equilibrar esos deseos, sujetarlos, que no lleguen a gobernar nuestra voluntad y nuestro cuerpo, sino que nosotros tengamos dominio propio y podamos aprender a decir no a un deseo como lo es el alimento. Ahora, el ayuno lo podemos hacer desde un día hasta varios días y de diferentes maneras. En la Biblia encontramos ejemplos de eso. Pero si tomáramos en cuenta o nos tomáramos el tiempo de ir en la Biblia buscando todos los pasajes que hablan de ayuno, nos vamos a llevar una sorpresa que nos va a bendecir. ¿Cuál es la motivación que hombres y mujeres y naciones tenían para ayunar en la Biblia? Estos hombres la motivación era ser vistos por los hombres. Dice Jesús, ya tienen su recompensa. Y tú cuando ayunes, que nadie vea que ayunas, no andes anunciando, ayuna para darle gloria a Dios. Y te dije en un principio que todo ayuno en la Biblia tiene que ver con un crecimiento espiritual, con una búsqueda de Dios. Y es verdad. Quiero ver algunos ejemplos para que nos demos cuenta cómo el ayuno es benéfico en la vida espiritual. Debe ser conectado a una necesidad espiritual o viene después de una necesidad espiritual o es motivado por una necesidad espiritual. Normalmente está la necesidad y luego viene el ayuno para buscar a Dios. ¿Sí? Viene la necesidad, viene la presión, viene el problema y entonces lo que hacían los hombres en la Biblia es buscar a Dios, humillarse y ayunaban, proclamaban ayuno. Quiero ver algunos ejemplos porque esto nos va a servir, nos va a ser útil. Miren, en nuestro tiempo se subestima o se exagera el ayuno, ¿eh? En el sentido de cuando se practica, ¿no? O se exagera o se subestima. ¿Qué quiere decir? Que se le da demasiado énfasis a la práctica del ayuno como que a través de él, y entre más días ayunes y entre más te esfuerces y entre más doblegues tu voluntad, vas a hacer que Dios venga y te bendiga. Se está haciendo algo místico de una disciplina que nos va a llevar a Dios, porque no es en sí el ayuno el que tiene poder, sino es la humillación. Pero a veces nos quedamos en doblegar la voluntad humana, doblegar esta carne, sujetarla, aunque nos cueste trabajo, y creemos que esa es traerá una buena respuesta de Dios. Pero es una disciplina, no lo olvides, es un medio para acceder a Dios. El fin no es la disciplina, no es una huelga de hambre para obligar a Dios o para ser visto por los hombres. No, es un punto de humillación que nos va a conectar con Dios. Es cierto que le vamos a mostrar a Dios a través de nuestra prioridad, que es buscarlo a Él. Ahora, por un lado es eso, pero por otro lado también te decía que se subestima a tal grado que hay indiferencia para el ayuno. A tal grado que dice, no puedo ayunar. No voy a hacerlo, no es necesario, algunos dicen, no es necesario hacerlo, ya Cristo lo hizo todo. No es necesario que yo haga eso. Pero Jesús dice aquí que Él se sobreentiende por lo que dice, que la vida de todo discípulo, o el ayuno debe estar en la vida de todo discípulo. Bueno, quiero llevarte algunos ejemplos, mira, hay muchos más desde luego. El primero, vamos a leer en Nehemías, capítulo 1, versículos 3
1 al 4, perdón. Nehemías capítulo 1 dice así. Versículo 3 y 4. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Cuál es la motivación de este hombre llamado Nehemías? ¿Ser visto por los hombres? No. Hay un problema que tiene el pueblo de Israel. Hay lamentación por la condición de Israel en este hombre. O está lamentando, Está lamentando la condición del remanente que quedó allá en Jerusalén. Jerusalén está destruido, el muro de la ciudad derribado, sus puertas quemadas a fuego, y él siente dolor. Entonces, ¿qué es primero, hermano? ¿El ayuno o el dolor? El dolor. Tiene dolor este hombre, tiene dolor en su corazón. Tiene una necesidad, siente un quebranto en su corazón por la necesidad del pueblo que está en Jerusalén. Y entonces llora delante de Dios, dice. Lloré, hice duelo por algunos días. ¿Y después qué hizo? Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Cuál es la motivación? El dolor. Es tanto su dolor que no le cuesta trabajo ayunar. Cuando no hay dolor, hermano, cuando no hay una necesidad acá, nos cuesta trabajo ayunar. Entonces, es una motivación el dolor. Es más grande el dolor que la necesidad de alimento. Siente tanto dolor que no quiere alimentarse, sino orar y buscar a Dios. Otro ejemplo. Esther capítulo 4, conoce la historia de Esther, ¿verdad? Esposa del rey. Y dice allá en Esther capítulo 4, versículos 3 y 4. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza en la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor. Escucha bien, la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Versículo 16. Otra vez Esther. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. A grandes rasgos de esta historia, el pueblo de judío, estando en la cautividad, iba a ser muerto, pero ella, que era esposa del rey, ¿verdad? Y entonces tenía que presentarse delante del rey, se presenta, alcanza gracia, ¿verdad? Le es perdonada la vida porque nadie podía presentarse delante del rey sin ser llamado, así se presenta ella, pero antes de eso tiene dolor, fíjate, hace énfasis la palabra en que sintió dolor porque el pueblo iba a ser destruido. Nuevamente, hermano, Nehemías ora y ayuna porque tiene dolor en su corazón, porque hay una necesidad espiritual, hay lamentación, hay dolor por la condición del pueblo de Jerusalén. Pero Esther va a pedir al pueblo, va a pedir al rey protección para su pueblo. Pero está en riesgo su vida y la vida de todo el pueblo. O sea, hay una necesidad también. Y va a pedir protección. Ahora, otro ejemplo, hermano. Si vamos allá al libro de Jonás, en su capítulo 3, vamos a leer Jonás capítulo 3, versículos 4 y 5, dice así, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida.
Versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y programaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, versículo 6, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza. El 7, hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey sus grandes, diciendo, hombres y animales y bueyes y ovejas, no guste cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. ¿Qué vemos aquí, hermano? Pidiendo humillación delante de Dios, arrepentimiento, perdón. Dice, le creyeron a Dios, creyeron que vendría destrucción a causa de su pecado, se arrepintieron de su pecado y entonces ayunaron para pedir misericordia, para pedir gracia. Pero antes había humillación, antes había arrepentimiento, antes había un deseo en el corazón de humillarse, de entregarse, de que Dios haga algo, de que los libre, de que tenga misericordia. Pero escuchen, la práctica del ayuno es para acercarse a Dios, para humillarse a Dios. Y entonces, pero la motivación correcta en este caso es el arrepentimiento, es el pedir perdón, es humillarse delante de Dios. Entonces vemos, hermano, en el caso de Nehemías había dolor, había lamentación. En el caso de Esther está pidiendo protección. En el caso de Nínive se humillan y se arrepienten y piden perdón a Dios. Pero hay algo más, hermano. Hay algo más. Tengo 3 pasajes más, o 3 ejemplos más. Daniel capítulo 9. Vamos a leer Daniel capítulo 9. Dice allá en los versículos 2, 3 y 21. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicia. Pero antes de eso, hermano, quiero leer el 2 para que vean la motivación que hay aquí. En el año 1 de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscando en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, empieza la confesión. Pero está buscando una respuesta. Había llegado el tiempo, Daniel estaba cautivo junto con el pueblo en Babilonia y había una promesa de Dios que serían regresados a su tierra de origen. Y él dice que leyendo al profeta se dio cuenta de que había llegado el tiempo ya de volver. Habían pasado casi 70 años o 70 años y entonces es el tiempo de volver y empieza a orar a Dios y se humilla para decirle a Dios, Señor, es el tiempo. Es el tiempo. Y si tú ves la oración de Daniel, es una oración de arrepentimiento, de humillación, de pedir perdón al Señor, para después ayunar y entregarse a la oración. Ahora dice, fíjate lo que dice el versículo 21. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Versículo 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. El capítulo 10, versículos 1 y 2. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Qué hacía Daniel? Buscaba entender la voluntad de Dios, buscaba entender la palabra, las profecías, buscaba ser sabio. Entonces, ocupa el ayuno como una disciplina.
para humillarse a Dios. Ocupa el ayuno como un medio para acercarse a Dios, para recibir de Dios esta bendición que Él busca. Ahora remarco esta parte, hermano. Es un medio solamente para buscar a Dios. Dios responde en las diferentes necesidades que hasta hoy hemos visto en estos pasajes, pero antes que todo está un dolor, está el problema que tienen encima para buscar a Dios y humillarse de esta manera. Entonces está el dolor, está la lamentación, buscar protección, buscando arrepentimiento, salvación, perdón, revelación, entendimiento, sabiduría que está buscando Daniel. Tiene un deseo enorme en su corazón de saber y entonces busca a Dios. Y lo más hermoso es que Dios le responde. Pero quiero hacer mención de otro pasaje, no lo vamos a buscar, está en Hechos, allá búscalo en tu casa, Hechos capítulo 10, donde Cornelio, un centurión romano, está buscando a Dios y retiene una visión. Y el ángel que le habla en esa visión le dice que sus ofrendas y sus oraciones han llegado delante de Dios. Ve y trae a Pedro, que está en Jope, tráelo para que él te hable del evangelio. Manda hombres que van por Pedro, Pedro viene y Cornelio le cuenta la visión que ha tenido y le dice, estando en ayuno y en oración. Pero ¿cuál era la razón del ayuno y la oración? Buscar a Dios, ofrendar a Dios, tenía fe en Dios y Dios le da respuesta. Se manifiesta en ese hombre que era un soldado romano. Ahora, otro pasaje, hermanos, que se encuentra en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, dice la Biblia allí que están orando los discípulos. Hechos capítulo 13, los primeros versículos del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando o sirviendo estos al Señor, orando, estando en su presencia y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Están buscando esta iglesia, este cuerpo de creyentes, está buscando a Dios porque quiere saber la voluntad de Dios para sus vidas, para su servicio, para su ministerio, y están buscando a Dios. Y entonces Dios les habla y dice: apártame a en este caso a Pablo, apártame era Saulo, ¿no? Todavía, Bernabé, a Saulo, porque hay una obra especial para ellos. Es cosa secundaria la obra de Dios. Es importante orar para trabajar en la iglesia. Es importante ayunar, es importante saber la voluntad de Dios, es importante saber a qué ministerio Dios me ha llamado para que yo le sirva en ese ministerio. ¿Será que a veces estamos en los lugares equivocados, sirviendo en un ministerio que a lo mejor no es el que Dios quiere que yo desarrolle? ¿Ha cambiado Dios de este tiempo para hoy? ¿Hace las cosas de la misma manera? ¿Desea hacer las cosas de la misma manera? Yo creo que sí, la iglesia, es su obra. Nosotros somos solo siervos de Dios. Cualquiera que quiera servir, la puerta está abierta para servir. Es un llamado especial de Dios. Tenemos dones y talentos para servir al Señor. Pero bueno, estoy hablando acerca de la motivación del ayuno, ¿no? Conocer la voluntad de Dios para mí. Y por último, hermano, en Génesis capítulo 24, nos lo vamos a buscar. Abraham manda a su siervo a su tierra para que consiga una esposa para su hijo Isaac. Y ahí vas a encontrar una narración hermosa de cómo el siervo obedece, se humilla ante Dios, hace pacto con Abraham, se va a la tierra de Abraham, la tierra original de Abraham, se va y consigue a Rebeca,
pide una señal a Dios, Dios le da la señal y le indica quién es la mujer que va a ser esposa de Isaac. Y después de que Dios le confirma, habla con la familia de Rebeca y se la lleva y le entrega a Abraham para que esta mujer Rebeca se case con Isaac. ¿Por qué quise sacar estos ejemplos, hermano? Porque quiero que veamos, Jesús está hablando de la motivación. Repito, los fariseos ayunaban para ser vistos por los hombres. Dice Jesús, nosotros debemos ayunar para Dios. Y estoy mirando en estos pasajes la parte práctica de lo que está diciendo Jesús. Que venga la búsqueda de Dios con todo el corazón y desde el corazón. Y que venga el ayuno como una disciplina que me va a ayudar para buscar a Dios, para tener respuesta de Dios. El ayuno es una herramienta para acercarme a Dios. Es una herramienta con la cual le estoy diciendo a Dios, estoy dispuesto para ti, Señor. Estoy dispuesto. Mi búsqueda de tu presencia para encontrar ayuda, para encontrar protección, para encontrar dirección, para saber tu voluntad, para servirte mejor, para crecer en mi relación contigo. La motivación está en mi corazón. Y estoy decidido a no dar un paso atrás. Estoy decidido a permanecer en la búsqueda de tu presencia hasta encontrar precisamente una solución a mi necesidad. Pero la necesidad primera es buscar a Dios para que Él haga su voluntad en mi vida. Aún en medio de la necesidad, aún en medio de las pruebas, aún en medio de cualquier situación. Buscar a Dios. No para que venga a solucionar solamente, sino para que me acerque a Él, para que me haga entender, para que me haga conocer su voluntad. Hermano, es una consagración a Dios. El hombre que ayuna o que añade el ayuno a la oración, porque déjame decirte que el ayuno siempre va ligado a la oración. La oración la puedes hacer sin ayunar, pero el ayuno no. El ayuno siempre está ligado y es una decisión. Cuando alguien dice, voy a ayunar delante de Dios, la motivación correcta debe ser desde el corazón, pero con una decisión. Voy a buscar respuesta de Dios. Va en serio mi decisión de buscarlo. Voy a abandonarme en sus manos y no voy a parar hasta hallar respuesta. Eso fue lo que hicieron estos hombres. Y Dios respondió. Dios trajo respuesta. Porque procedieron con un corazón puro, porque procedieron sin hipocresía, porque procedieron, ¿verdad? Para no mostrar a los hombres su condición humana y engañar a los hombres, sino para hacerles saber a Dios. El ayuno es para hacerles saber a Dios que estoy decidido a buscar su presencia, que estoy decidido a ser agradable con mi vida a Dios, que estoy decidido a ser justo delante de Dios, que estoy decidido a tener misericordia en mi corazón como Él tuvo misericordia de mí, que Él tiene compasión de mí, yo también debo tener compasión, que debo tener un carácter correcto, que quiero ser formado. Entonces Jesús dice, cuando ayunas, no seas como aquellos, ayuna de esta manera, Dios te va a recompensar. Es la promesa de Dios. Y que Dios nos recompense si tú hoy tomas una decisión en cualquier necesidad que tengas. Pero no pienses que por ayunar un día, 2 días, 3 días o más días, Dios está obligado a responder mi oración. No, el ayuno es para decirle a Dios, estoy dispuesto a que tú hagas tu voluntad. Estoy dispuesto a rendirme. Estoy dispuesto a sujetar mis deseos. Estoy dispuesto a afinar mis oídos. Estoy dispuesto a ser guiado por tu Espíritu Santo y por tu palabra. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Es una guerra, es una lucha, es un arma, el ayuno, en esa guerra y en esa lucha. Y tengo que aprender a combinarla, a valorarla, a atesorarla, a practicarla y ver resultados. Ver los resultados de practicar el ayuno junto con la oración. Dios nos recompensará en público. Es una promesa. Y estos pasajes que hemos visto nos hacen ver la recompensa de buscar a Dios. Daniel, sabiduría. Nehemías, dirección para construir.
Esther salvó su vida y la del pueblo. Nínive se arrepintió, ayunó delante de Dios y fueron perdonados. El ministerio de la iglesia, en Hechos 13, si vemos los resultados del ministerio de Pablo y de Bernabé, después de ese texto de Hechos 13, nos vamos a dar cuenta cómo Dios operó de una manera sobrenatural poderosa. Cuando en la iglesia nos dejamos guiar por el Señor de esta manera, creo que podemos ser bendecidos. Así que estamos llamados a un ayuno que venga del corazón para humillarnos delante de Dios. Dios te bendiga, hermano. Un abrazo. Pero antes de finalizar, oramos a Dios. Señor, estamos en tu presencia para pedirte que nos ayudes a mantener una disciplina de ayuno y de oración. Nos cuesta tanto trabajo, Señor. Y muchas veces quizás hemos pensado que por el gran esfuerzo que pudiéramos hacer o que llegamos a hacer para ayunar un día o varios días, tú estás obligado a responder. Como si el ayuno en sí tuviera efecto, en nosotros tuviera poder. Perdónanos por pensar de esta manera, porque lo que tú buscas a través del ayuno es la humillación, es el arrepentimiento, es un deseo de buscarte a ti con todo el corazón. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ayunar. Ayúdanos, Padre, dirígenos en el ayuno. Háblanos, Padre, manifiéstate. De tal manera, Señor, que seamos sabios para ayunar, para buscar tu rostro a través del ayuno, entendidos. Queremos recibir entendimiento, sabiduría, a leer tu palabra, y que sea el ayuno, sea una disciplina que nos lleve también a una respuesta de parte tuya, Padre. Perdona, Señor, porque cuando no ayunamos nos dejamos llevar por los deseos, ya sea del alimento u otros deseos. Y tú nos has mandado a esta práctica, a esta disciplina para equilibrar esos deseos. Y te rogamos, Dios, que nos hagas libres de todo deseo que nos esté llevando no a honrarte a ti, sino a honrarnos a nosotros mismos. Señor, perdónanos y no permitas que sigamos siendo gobernados por los deseos carnales humanos, sino por tu Espíritu Santo y por tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, por este tiempo. Bendecimos y exaltamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, Dios te bendiga. Yo quisiera pedirte por último que hicieras un compromiso de ayuno en tu hogar. Que te pusieras de acuerdo con tu familia y dijeras, tal día vamos a ayunar como familia. Haciendo un compromiso. Ayuda, hermanos, el hacerlo con otros ayuda, porque nos vemos hasta cierto punto obligados, entre comillas, a llevar a cabo el ayuno. Nos sentimos responsables ante los demás, no solo ante Dios. Hazlo así, practica esto. Y sobre todo, el compromiso, hazlo delante de Dios. Teme a Él. Cumple o cumplamos un compromiso como este delante de Él. Dios te bendiga, hermano. Amén.